días tuvimos también problemas técnicos, ¿no? Ustedes comprenderán que dejamos la plataforma en donde estábamos para tomarnos unas pequeñas vacaciones y retomamos el proyecto ahora, y entonces la parte tecnológica también la estamos haciendo nosotros, y entonces por eso nos hemos atorado un poco, pero ahí vamos, ahí vamos. Lo lograremos. Ya lo lograremos. No, ya está, ya está. Bueno. Hola, Ani, ¿cómo estás? Qué gusto. Ani Bustamante anda por aquí, muy bien. Perfecto. ¡Ah, súper, Ani! Qué gusto también tenerte por acá. Ok. Entonces, bueno, este nuevo proyecto que traemos en mano después de unos meses de descanso es los 5 códigos del cuerpo. Porque, bueno, para aquellos que nos conocen, pues nuestro interés está en la difusión de las 5 leyes biológicas y de poder integrar los conceptos, bueno, sí, los conceptos, pero sobre todas las cosas, la experiencia, ¿no? De verte y de ver tus... Suena largo, ¿no? Pero ver tus procesos biológicos, porque entonces ya, por ejemplo, en mí, ¿no? Y creo que nos pasa a las 3, ¿no? Ya de repente te empiezas a desconectar del chip del término enfermedad, ¿no? Entonces ya no lo puedes decir igual, ¿no? Porque entonces ya suena falso, o sea, ya está tan integrado en nuestra esencia el conocimiento de las leyes biológicas que ya no me suena de esta enfermedad, ¿no? Entonces, y bueno, le llamamos a este nuevo proyecto los códigos del cuerpo, porque si bien obviamente está basado en las 5 leyes biológicas, es también cada ley, ¿no? Tiene un aspecto de trabajo psicológico, de trabajo interno, de voltearte a ver a ti mismo, tu experiencia de vida, ¿no? Tus relaciones, ¿no? Tus traumas de la infancia, ¿sí? Y al mismo tiempo voltear a ver la parte espiritual, ¿no? Y poder, no sé, saberte una con Dios, ¿no? A lo mejor también el término Dios tampoco es el más adecuado porque está muy asociado con la experiencia religiosa, con las organizaciones religiosas, ¿no? Pero fíjate que es curioso, porque ahorita que lo estoy diciendo, por lo menos a mí en mi enseñanza, en lo que a mí me enseñó mi papá, predominantemente mi papá, yo siempre desde chiquita tuve una clara diferenciación entre una cosa es Dios y otra cosa es la iglesia. ¿Sí? Entonces yo tengo claramente problemas con la iglesia, sí, con las enseñanzas de la iglesia, pero con Dios no, o sea, con yo no tengo problemas, ¿no? Además, pues que no entiendo a lo mejor, ¿no? Pero bueno, no sé cómo relacionarme con él, pero acá yo no tengo problemas, ¿no? Pero es cierto que en nuestros países latinos, además, Dios y la iglesia van como juntitos, como si fueran los dos uno solo, y no es cierto. Yo creo que gran parte del desafío del camino espiritual es separarlos. Separar la organización religiosa del concepto o de la divinidad, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces regreso. Los códigos del cuerpo precisamente es como le hemos llamado al proyecto, donde estamos incluyendo la parte biológica, basada en las 5 leyes del Dr. Hammer, ¿sí? La parte del trabajo psicológico, ¿sí? De la psique, ¿no? De la mente, y la parte del trabajo espiritual, ¿no? Que es en esta conexión con la divinidad y qué es lo que eso significa, ¿no? Porque si no trabajamos estas 3 cosas en conjunto, no vamos para ningún lado. O sea, la simple comprensión académica, ¿no? Lógica de las leyes biológicas no es suficiente. Sí, porque es como nos pasa en todos los ámbitos, ¿no? La racionalización, o sea, la comprensión de un fenómeno, y esto se ha visto mucho en la psicología, no es suficiente para resolverlo. O sea, yo puedo entender
de qué se trata, de dónde viene, cuáles son las variables asociadas, ¿no? Pero de ahí a que eso me sirva para resolverlo, no, no es así, ¿no? Entonces, por eso es importante el trabajo personal, ¿no? Y el trabajo espiritual. Entonces, bueno, no sé si quieran redondear el asunto. Pues sí, perdón, no. Sí, Eugenia, vas. Realmente has resumido muy bien lo que nosotros proponemos, ¿no? En este proyecto, que es llevar a la acción todo lo que vamos aprendiendo y asimilando. Es importante entender que las religiones no tienen que ver con Dios, aunque se supone que sirven para unirnos, ¿no? O acercarnos más a Dios. Pero en mi entender, no es así. Entonces, es importante también aceptar eso. Este proyecto que nosotros presentamos es una forma de crecimiento, pero es un crecimiento que abarca todos nuestros seres, ¿no? Nuestro ser espiritual, nuestro ser mental, nuestro ser emocional, ¿no? Nuestro ser físico. Y la palabra clave que yo pondría sería la acción, porque sin la experiencia no podemos hacer nada. El puro conocimiento se queda en nuestra mente, en la cabeza, pero no vamos a hacer ningún cambio en nuestras vidas. Y los 5 códigos del cuerpo son para entender, pues esto que es que se llama vida, esto que estamos experimentando todos los días, pero con un desconocimiento absoluto. Muchas ocasiones, Ivonne, has hablado pues, del desconocimiento y de la ignorancia, ¿no? Que en esta propuesta nosotros estamos invitando a, a adquirir conocimiento, pero a llevarlo a la acción. Ivonne. Así es, y bueno, para nosotros ha sido desde siempre como un camino necesario el hacer la divulgación de este conocimiento, llevarlo cada vez a más personas, porque pues como lo vivimos en nosotras y en nosotras ha funcionado y nos sentimos mejor y vivimos más tranquilas y relajadas, no sin síntomas, o sea, obviamente tenemos síntomas porque estamos vivas, porque tenemos procesos, pero de una manera mucho más amorosa, mucho más relajada, sin ignorancia, ¿no? Conociendo qué está pasando a cada paso del proceso. Entonces, pues es compartirlo, que cada vez más gente sepa de esto, ¿no? Que no nos quedemos con esta información solo para nosotras, sino que realmente la llevemos, la podamos llevar a más y podamos apoyar a muchas más personas. O sea, ya no, como decía hace rato Diana, ¿no? Que ya no podemos hablar de enfermedad nosotras, ya no nos hace sentido, es una palabra que ya está fuera de nuestro diccionario. Pero cuando nos llegan nuevos pacientes, a cada una en nuestras áreas en particular, ¿no? Que a lo mejor ni la de Diana ni la mía tienen que ver directamente con la enfermedad, pero nos llegan y nos empiezan a hablar de sus enfermedades, ¿no? Y es como, ya no me hace sentido, ya no me hace clic. Y entonces, pues, bueno, estas transmisiones pues tienen por objetivo precisamente ir platicando de todo esto que hay atrás de los síntomas, ¿no? Y que nos quede cada vez más claro que hay todo un mundo atrás. Y
y transformar la mirada de todo ser humano acerca de su cuerpo y del funcionamiento de su cuerpo, y que cada uno de nosotros nos responsabilicemos de nuestros propios procesos, ¿no? De no dejarlos en el afuera o en el otro, sino que son parte de mí como un ser integral, ¿no? Mente, cuerpo, alma, espíritu, todo junto, todo juntito, no lo podemos separar, ¿no? Claro. Y obviamente es una revolución, ¿no? Claro, pero y además, bueno, es que ahorita, justo hablando de lo que tú decías, ¿no? De nosotros estamos aquí, pero no estamos exentas de que nos pasen cosas, ¿no? Entonces, yo ahora que recién he tenido bastantes síntomas, que ahí me tienes llamándole Eugenia, ¿no? Oye, me pasó tal, ¿no? Esto, pero que además cuando te da el síntoma y tienes el dolor y entonces observas lo que está pasando, es así, güey, ni siquiera sabía que tenía yo ese conflicto, ¿no? Pero más bien tengo síntomas de fase de solución, ¿no? Así de, güey, ¿qué resolví? ¿Cuál fue? O sea, ¿a qué horas? ¿No? O sea, ¿a qué horas tuve un shock? ¿Sí? Que me causó un cierto estrés, una fase de conflicto de la cual yo no era consciente, ¿no? Que a lo mejor, claro, sí hubo un periodo en que yo tenía insomnio, entonces me decía, bueno, ¿por qué no puedo dormir, no? Pero no lo asociaba yo tampoco con un asunto en particular, ¿no? Hasta que de repente soluciono, ¿no? De una manera inesperada, porque ni siquiera sabía que tenía yo un conflicto, entonces pasa un evento, viene la solución, vienen los síntomas, ¿no? Un dolor terrible, ¿y por qué? ¿No? Pero entonces, claro, ¿qué pasa, no? Cuando yo tengo esta situación, es así de, bueno, uno que solucioné, ¿no? Entonces, claro, la mente necesita entender, entonces, Eugenia. ¿No? Voy al libro y la guía y digo, ok, ya vi, pero entonces, a ver, explícame, ¿no? Y entonces ya que lo entendí, yo dije, ok, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿No? Porque entonces ya la manera en que yo me aproximo al síntoma y lo trato, sobre todo cuando es dolor, ¿no? Que es lo que siempre hemos dicho, el dolor es súper, 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 súper difícil, ¿no? Y entonces, pues bueno, claro, yo aguanto vara, pero si llega un momento que dices, no, güey, dame algo para que se me vaya. Para quitar el dolor, sí. ¿No? Pero ya es, ¿cómo te diré? O sea, la sensación es, si dame algo para que se me quite el dolor y no me muevo, o sea, ¿no? Que es más, si la solución es que no, para que no me duela, no me muevo, pues no me muevo, ya. Y y en este caso particular que hablo de mucho dolor en mis senos, en el área de mis senos, ¿no? Donde yo lo que me di cuenta es cómo, eh, eh, porque era una hipersensibilidad y un dolor en el área de los senos, ¿no? Que es así de, pues, caminar era doloroso, ¿no? Pero no podía usar sostén porque me dolía también, porque tenía hipersensibilidad en la piel, entonces no toleraba yo absolutamente nada en esa área, ¿no? Entonces no podía estar así, solamente así, sin moverme, sentadita, no me dolía. Y qué rudo es darte cuenta de en lo cotidiano de la cantidad, eh, eh, o sea, la cantidad de movimiento que tienes durante el día, ¿no? Nada más de caminar de una habitación a otra. ¿No? Y que esas son cosas que, bueno, que damos por sentado, ¿no? Entonces, pero bueno, a lo que yo voy es, claro, hay que lidiar con los síntomas, sobre todo cuando son intensos, pero por lo menos en mí ya no es una preocupación de, ay, pues, tengo que ir al médico, ¿no? A que me hagan un estudio, ¿no? Ni por ahí me ocurrió, ¿no? Digo, claro, si Eugenia me manda a hacer un estudio, yo soy muy obediente, yo voy y me hago el estudio, ¿no? Pero mientras no sea así, yo no me paro en un médico ni en un hospital, ¿no? Entonces, o sea, manera en que lo aproximo es distinta, ¿no?
Entonces, para lidiar con el síntoma físico, ¿no? Y ya después echarle un ojo, bueno, ¿qué he estado haciendo que solucione esto? ¿No? ¿De dónde viene? ¿Con quién tiene que ver? Yo dije, bueno, ok, ¿no? Entonces, y reconocer esa parte del trabajo y de la vida cotidiana, ¿no? O sea, de cosas que vienen, de shocks además biológicos que vienen de la vida cotidiana que no necesariamente son dramáticos, ¿no? Pueden ser cositas así, chiquitas, ¿no? Pero que si se acumulan en un periodo de tiempo prolongado, pues van creando masa conflictual, ¿no? Entonces, claro, cuando de repente solucionan, ¿no? Es intensa la solución, son intensos los síntomas de solución, ¿no? Entonces, porque en este caso, ¿no? Por ejemplo, otro que reciente tuve que se me empezó a caer mucho el cabello, no por eso me vi con el cabello cortito, ¿no? Pero esto, que otra vez, ¿no? Cuando se me empieza a caer el cabello, digo, uy, ¿pero qué es esto? ¿Pero por qué se me está cayendo así? ¿No? Pero ¿y con qué tiene que ver? ¿No? Y entonces digo, pero a ver, ¿pero qué pasó? Y entonces, ¿cuándo pasó? Y entonces, ok, ¿no? Pero es como situaciones de estrés que, o sea, que sí están ahí, pero que de repente son como cosas cotidianas, ¿no? O que, y que no te das cuenta hasta que se solucionan del grado de importancia que tenían, porque entonces tienes síntomas significativos, ¿no? Con los que hay que lidiar, que hay que atender, ¿no? Entonces, y esto que decía Ivonne, ¿no? O sea, la vida sigue, ¿no? Todos tenemos desafíos, ¿no? Y al final, parte del más grande desafío que tenemos en la vida es cómo vamos a utilizar y a aplicar el conocimiento que adquirimos en nuestro propio beneficio, ¿no? Porque si no, de nada sirve, ¿no? Es que es esta parte que tú dices, Eugenia, de la acción, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué acciones voy a tomar para, ¿no? Y además cada síntoma que yo presento, independientemente si estoy en una solución o estoy en una fase activa en este proceso de los programas biológicos, siempre son una lección. Uh-huh. Porque aun cuando lo que te sucede ni siquiera te habías dado cuenta de dónde viene o cuál fue el shock biológico, ¿no? Siempre son una lección. Y eso es lo que enriquece la vida. Estas lecciones, cuando verdaderamente las experimentamos, pero desde esta mirada de comprensión, Uh-huh. donde el miedo ha disminuido y veo las cosas desde otra dimensión, que es lo que nos permite estos 5 códigos del cuerpo, el conocerlos. Así es. Bueno, nosotros estuvimos ya difundiendo esto desde hace 4 años, ya en forma, ¿no? Y se nos viene una situación mundial que nos lleva a precisamente a tomar ese aprendizaje, ¿no? Colectivo, ¿no? Porque ya no es como, sí, que los enfermos sepan de eso, ¿no? Pero pues yo estoy sano, ¿no? Y de pronto a mí me llegan muchas mujeres, porque hombres casi no, ¿verdad? Y entonces les preguntas, oye, pero pues de salud, ¿cómo vas? No, de salud súper bien, soy súper sana, súper, ¿no? Ya empiezas a platicar y no sé qué, y de repente, sí, porque cuando me operaron de la matriz, apéndice, me operaron del apéndice. Ok, y luego, sí, como me daban muchas anginas cuando era niña, pues entonces me llevaba. Ok. Bueno, y cuando yo trabajaba me daba gastritis. Y también en algún momento me dio colitis, ¿no? Y entonces, No que era sana. No me dijiste que tenías súper buena salud, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea,
qué desconectados estamos de estos conceptos de salud, de enfermedad y de responsabilizarte de tu cuerpo, ¿no? Ujú. Y entonces estos 2 años pues han sido un gran aprendizaje porque a todos nos ha tocado de alguna manera este asunto. Para bien, para mal, para regular, para lo que sea. Entonces, estaba yo escuchando un video muy bueno que sacó este hombre Stephen Lanka, ¿no? Este virólogo que ahora está teniendo un papel preponderante en este momento. Saca un video maravilloso. Todavía no lo termino de ver porque hay que verlo con lupa, ¿no? Y casi que parándote a cada minuto para reflexionar todo lo que nos está diciendo. Y justo habla de esto, ¿no? De que es un momento para parar y replantear toda la filosofía de la medicina. Absolutamente, claro. Y que mientras la medicina menciona, no me acuerdo quién fue, ya después se los diré con detalle, pero alguien planteó, creo que fue Iván Illich, el ruso, ¿no? Que sacó su libro de La Némesis de la Medicina o algo así, en donde él decía, en el momento en el que la medicina se juntó con la economía, ya valimos, ¿no? Pero eso no lo sabemos. O sea, nosotros hoy por hoy no sabíamos que la medicina se había juntado, se había aliado con la economía mundial, ¿no? Y luego dice una frase de Sócrates que se las quiero leer y bueno, ya me dirán Diana y Eugenia qué opinan de esta frase. Decía Sócrates y Platón lo retoma más adelante. Los médicos griegos, estamos hablando de Grecia de hace un montón, los médicos griegos ya no son capaces de tratar la enfermedad. Utilizan medicamentos para suprimir los síntomas en los esclavos para que estos puedan volver a trabajar más rápidamente. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y termina diciendo, sin embargo, los ciudadanos libres tratan el alma. Wow. Era una profecía, entonces. Era una mirada al futuro lo que estaban describiendo ahí. ¿Cómo ven? Claro. Claro, porque es este concepto que ya, me acuerdo que en alguno de los programas que hicimos cuando hablaste, Ivonne, de los códigos, el código de la curación, ¿no? Precisamente el planteamiento es que la que está enferma es, si acaso así se puede decir, es el alma, ¿no? Porque hay una herida, ¿no? Y cómo el código está diseñado para sanar las emociones asociadas o las emociones que se encuentran vinculadas al síntoma físico, ¿no? Entonces el síntoma físico va a desaparecer o a disminuir o a sanar en la medida en que se sane la emoción, ¿no? Que al final del día es este mismo planteamiento, ¿no? Como la intervención médica hoy por hoy que predomina es la de la eliminación de los síntomas, ¿no? Para que los esclavos puedan seguir trabajando, ¿no? Es por eso tan importante que cuando tienes dolor, ¿no? O te sientes muy cansado porque te está dando el síntoma, pues te recuestes y te detengas, ¿no? Y hagas un alto. El cuerpo es sabio y da las señales, pero uno está dormido y no entiende las señales, ¿no? Sí. Entonces la invitación es a despertar, aunque no quiero ser negativa, o bueno, voy a ser negativa, pero desafortunadamente nosotros estamos siendo como pioneras en este nuevo cambio y mirada de la medicina.
Y lo que veo con un poco de tristeza es que no, desafortunadamente, no es para todo el mundo. Ahorita, en este momento, no es para todo el mundo. Así es que para las personas que nos están viendo y escuchando, pues yo los felicito porque el que estés aquí a mí me dice que ya estás despierto o por lo menos ya estás despertando, ¿no? Porque no todas las personas, aún en estas fechas tan importantes, están preparadas para iniciar este modelo de medicina para obtener y recuperar la salud, ¿no? Claro. Claro, porque además, digo, desafortunadamente, quienes controlan o llevan el sistema en el que vivimos, lo han hecho muy bien, ¿no? Entonces, perfecto. lo han hecho muy bien. Entonces, en verdad han creado un sistema de condicionamiento, ¿no? Y de control mental, ¿sí? Que nos lleva a tener un velo, ¿no? Que nos impide ver la realidad tal cual es, ¿no? Porque efectivamente hay una parte de la realidad que es muy dura, ¿no? O sea, darte cuenta de cómo te han esclavizado haciéndote pensar que eres libre. En todas las áreas además, ¿no? Pero bueno, particularmente en el área de la medicina, ¿no? Del conocimiento de cómo funciona el cuerpo, me parece pues uno de sus grandes aciertos, ¿no? Digo, claro, para sus objetivos, ¿no? Claro. De control. Entonces, pero aquí es precisamente porque te escucho y digo, sí, pero ¿cuál es la resistencia a quitarte el velo, ¿no? Porque la resistencia está en que estamos también desconectados de Dios. Porque si yo me quito el velo y empiezo a ver esta realidad que no me gusta, o sea, no, el velo está ahí también porque me está protegiendo de ver algo que me va a quitar piso, ¿no? O sea, aunque mi piso es falso, pero es el piso que yo conozco. Claro. ¿No? Y aunque mi piso es como, ¿no? Yo tengo en mi piso una alfombra persa preciosa, ¿no? Pero aunque debajo de la alfombra hay una cantidad de mierda espantosa, ¿no? Yo le pongo ¿no? El tapete encima y entonces es precioso, ¿no? Pero entonces yo no puedo voltear a ver la mierda o pedirle a la gente que se quite el velo y vea si no le ofrezco algo que le dé sostén. Y esa es parte finalmente del mensaje que queremos transmitir con los códigos del cuerpo. Por eso son 3 aspectos que hay que ir conociendo y desarrollando, ¿sí? De manera simultánea, ¿no? Y por eso aquí es donde la conexión con la divinidad y el reconocimiento de tu esencia divina es muy importante, ¿no? Porque entonces este sostén que tú vas a generar aquí es el que te va a permitir decir, bueno, que me voy a asomar debajo del tapete a ver qué hay. ¿No? Voy a levantarle tantito, claro. Levantarle tantito y decir, ups, pero ya sabes que ahí abajo hay mierda, ¿no? Nada más todavía no estás lista para verla, ¿no? Y entonces, conforme va creciendo, entonces ya vas levantando más el tapete hasta que ya estás lista para quitar el tapete, ¿no? Y limpiar y lavar, ¿no? Y poner piso. Entonces, pero es esa parte de donde todo está enmarañado, ¿no? Porque también decíamos en algún momento, ¿no? Cuando tú no tienes o no has tenido unos padres biológicos o los padres que te han creado no han sido lo suficientemente buenos, ¿sí? O no tienes una percepción de un papá o de unos padres lo suficientemente buenos, pues te cuesta mucho trabajo relacionarte con Dios porque Dios es una figura paterna, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a creer en Dios, ¿no? O le vas a confiar si la experiencia que tú tienes de papá y de mamá, ¿no? O particularmente de papá, es que no es confiable, es que te abandona, es que no te da, es que no te quiere, es que es punitivo, ¿sí me explico? Aparte de poder lograr esa separación que decíamos de lograr separar a la divinidad
de las organizaciones religiosas, ¿no? Entonces, es una chambota, la verdad, ¿no? Sí. Pero sí se puede hacer. Claro, no, Sí se toma puede hacer. 10 años. Aquí el asunto es que no es algo que se haga de la noche a la mañana, o sea, es algo que te toma varios años de experiencia, ¿no? Y lo que tú decías, Eugenia, esto de llevar a la acción, ¿no? Yo, que fui a la escuela de Ramta, a mí, Ramta es un maestro muy rudo, ¿no? Claro, es el maestro que yo necesitaba, ¿no? Ujú. Pero me gustaba mucho porque decía, bueno, pero no me crean a mí, ¿no? Vayan y pónganlo en acción, o sea, hagan prueba de realidad, ¿no? Bueno, no lo decía con esa palabra, pero para mí eso es, ¿no? O sea, si yo te estoy diciendo que esto es así, ¿no? Ahora ve y ponlo en práctica. ¿Para qué? Para que obtengas la experiencia, ¿sí? Y puedas comprobar si esto que yo te estoy diciendo es cierto o no. ¿Sí me explico? Es esa parte que tú dices. Llévalo a la acción, Claro, ¿no? Porque si no, claro. entonces aquí en teoría, en la mente, no es suficiente, ¿no? Por eso el conocimiento de las leyes biológicas, desde una aproximación meramente intelectual, no sirve. Ujú. Tú te puedes saber la biblioteca de las leyes biológicas, ¿no? Pero si no contactas con tu emoción, con tu afecto, y eso lo vimos mucho, desafortunadamente, en muchas personas brillantes, ¿no? Que llegaron a las leyes biológicas, médicos, muchos de ellos, ¿no? Pero que su aproximación fue muy intelectual, ¿no? Sí. Siguen despreciando el trabajo psicológico porque son leyes biológicas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que es biológico? Sí, es biológico, pero también es psicológico. O sea, es como si de repente la parte de la primera ley biológica donde Hammer dice que impacta en 3 puntos de manera simultánea. El cerebro, la psique, ¿no? El órgano. Y el Ujú. órgano. O la psique se les pasa, ¿no? Entonces, pues, perdimos muchos médicos brillantes, ¿no? O sea, con una experiencia clínica fabulosa, que a lo mejor no sé si ayudaron a personas o no, yo espero, quiero pensar que sí, pero ellos mismos no se ayudaron a sí mismos, ¿no? Y a pesar de que tenían el conocimiento de las leyes biológicas, hoy ya no se encuentran con nosotros. Ujú. ¿Por qué? Porque hay que voltear a ver, ¿sí? Tu interior, ¿no? Sí. Porque voltear, o sea, ver la mierda empieza por empezar a ver tu mierda. No solamente la de afuera, tuya. Sí. Sí. Y bueno, acordarnos que Hammer era teólogo también. Tenía esta parte espiritual, era una parte importante de su formación, ¿no? Y bueno, precisamente por el hecho de que nosotras llevamos ya un camino recorrido en nosotras mismas y en las personas que han acudido a nosotros, es que queremos compartir todo eso, ¿no? Porque nos hemos topado con muchas cosas, ¿no? Nosotros también estuvimos en ese momento de intelectualización, ¿no? De solamente saber la tablita, ¿no? Y de querernosla aprender de memoria, ¿no? Cosa verdaderamente imposible. Pero eso quisimos en algún momento, ¿no? Y ya después empezamos a transitar y fuimos viendo que además tiene muchos recovecos, ¿no? O sea, Hammer nos da la parte como muy puntual del 1, 2, 3, pero ese 1, 2, 3 no es tan 1, 2, 3, es 1, 1 y cuarto, 1 y medio, 1, 3 cuartos, me regreso al 1, 1.2. 1 punto, ¿no? menos 1, y voy y vengo, ¿no? Y entonces todo eso que nosotras hemos visto y que hemos transitado es lo que les tenemos como, ¿no? Y que además, pues, tenemos que decir que en este equipo hay una riqueza impresionante, ¿no? Porque las tres somos buscadoras, las tres somos continuas estudiantes de una y mil cosas, ¿no? Y
unimos, ¿no? Las integramos todas y agarramos de un lado y del otro y del otro. Y si no se puede por acá, pues entonces le vemos por allá y si no por acá, ¿no? Y vamos armando el rompecabezas. Y eso es lo que queremos transmitirte, ¿no? La posibilidad de que tú lo puedes hacer, tú también lo puedes hacer, ¿no? Y que ya cada vez somos más los que estamos en ello y por lo tanto estamos creando un colectivo de sostenimiento que antes no se tenía. Claro, y una conciencia o un inconsciente colectivo, ¿no? Fíjate, aquí hay un comentario de José Antonio que dice que el detalle de mencionar que estás realizando trabajo espiritual, ¿no? Como mucha gente lo asocia con alguna secta, ¿no? Ajá. Claro, con la escuela de Ramta pasaba muchísimo, ¿no? Así de, eso es una secta, ¿no? Entonces así de, no, es una escuela, ¿no? Sí. ¿Cómo te explico? Pero ¿sabes qué es interesante de todo esto también? Y me acuerdo mucho de algunas personas en la escuela de Ramta, como la aproximación que tenemos por la educación religiosa es de idealizar al sacerdote, de idealizar al mismo Dios y ponerlo arriba de ti. Cuando tú vas a una escuela o a algún sitio donde vas a aprender una enseñanza, idealizas al maestro. ¿Sí me explico? Y entonces es esa idealización lo que hace cuando el maestro no sabe cómo manejarlo, ¿no? Lo que hace que se pervierta también la enseñanza, ¿no? Entonces, a mí eso me gustaba mucho de Ramta también porque él lo decía, o sea, a mí no me vengas a, ¿no? Porque le llevaban regalitos, ya sabes, y entonces, ¿no? Y un montón de cosas que tú ves cómo lo empezaban a idealizar, y entonces yo decía, o sea, yo cuando veía eso decía, pero pues, ¿qué no entendieron la enseñanza? ¿No? Darte tu poder, ¿no? Exacto, pero entonces es la manera en que algunas personas se relacionan con esa enseñanza o cómo hablan del profesor, por eso es que de repente da esa impresión de que estás en una secta, ¿no? Es esa idealización ciega, pero es porque estás repitiendo el modelo, ¿no? En lugar de aprender en verdad la enseñanza del maestro, ¿no? Entonces, por eso me gustaba Ramta, porque era muy rudo, ¿no? O sea, es todo idealizada, y te pega unos centones, ¿no? Sí. Y bueno, también dice Annie que supongo que estamos hablando cuando esta parte de la conexión con la divinidad, ¿no? De exacto, asumir esto te puede hacer sentir mucho desamparo, ¿no? Sí, estábamos hablando de que dejar el sistema médico tradicional y Ajá. cambiarte al otro se genera este espacio de desamparo porque no sabes a dónde vas, ¿no? Claro, claro. No Pero, saber qué hay en el otro lado. pero es esta parte también de la necesidad que tenemos y que bueno, también por eso es la idea finalmente de formar grupo, ¿no? Porque tú lo has dicho y bueno, muchas veces necesitamos una pertenencia, ¿no? Ujú. Y aunque tenemos varios vínculos de pertenencia, ¿no? Necesitamos un vínculo de pertenencia con personas que generalmente no son de nuestra familia, ¿no? Porque piensan como nosotros, ¿no? Porque es ese espacio donde puedes encontrar gente, ¿sí? Como encontramos nosotros en su momento, también en el grupo de las leyes biológicas, ¿no? Con gente con quien puedes empezar a hablar y a compartir, ¿no? Y eso es lo que representa este grupo de tres para nosotros. Y bueno, que claro, tenemos grupos más amplios, ¿no? De encontrar esos espacios, pero que otra vez, encontrar ese grupo requiere acción, ¿no? O sea, tienes que tener la disposición, ¿no? De si hay una reunión, pues voy, ¿no? Y entonces así estuvimos nosotros años, 4 o 5, en el famoso grupo de estudios que nos veíamos una vez al mes, un sábado al mes, ¿no? Que invertíamos más de lo que ganábamos, Mucho. ¿no? Sí. Pero ahí estamos,
puntualitas, una vez al mes para aprender, ¿no? Y entonces esa es la disposición que tú vas viendo de las personas, ¿no? Y ahí es donde te vas quedando, ¿sí? Y así en otros espacios, en otros grupos también es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué disposición hay para estar presente, ¿no? Para ir a una reunión cuando se llama, ¿no? Entonces, para poder encontrar ese sistema de apoyo, ¿no? Exacto, el sistema de apoyo es muy importante porque ahora ya lo hay, como decía Ivonne, ¿no? Ahora ya existe y eso es parte de lo que nosotros ofrecemos. Entonces, cuando tú levantas la alfombra y te das cuenta de la mugrero que hay allá abajo, ¿no? Si estás solo, igual y mejor lo tapas y lo sellas y ya no lo vuelves a abrir. Pero si tienes un acompañamiento, entonces sí te puedes envalentar, voy a decir, ¿no? O sea, sí puedes hacerlo de una forma más fácil porque sabes que tienes una contención Así es. de personas que ya lo vivieron. Exactamente, exactamente. Entonces, también por eso, ese es parte del concepto, ¿no? Que nosotras incluimos en esta mirada de los 5 códigos del cuerpo, ¿no? De también ofrecerles un espacio de acompañamiento, ¿no? Donde no solamente somos nosotras, ¿no? Sino también todo un equipo detrás y un grupo de personas, ¿no? Que también han empezado a vivir y a mirarse a sí mismos desde estos 5 códigos, ¿no? Porque ya es más que solo las 5 leyes biológicas del doctor Hammer. Sí. Oigan, ya casi ya no me veo porque aquí afuera a la intemperie ya se hizo de casi noche. Sí te Pero, ves. Todavía te ¿sí me veo? alcanza. Ah, perfecto. Por los foquitos que tienes Ya, atrás te ya me iluminan. prendieron unos foquitos. Sí, sí. Y han de saber que la doctora McCarthy, ¿dónde andas? ¿En Tequisquiapan? En Tequisquiapan, Querétaro. Ya me prendieron un foco acá a la luz, a la Qué cara. bien, súper. Pues bueno, yo creo que es como este objetivo que nosotros nos hemos propuesto de ser pioneras en el cambio del modelo médico de un sistema de salud, ¿no? Pues seguimos invitando a todo el mundo a que aprendan, adquieran este conocimiento, lo lleven a la acción y ahora con esta facilidad de tener este acompañamiento, que de verdad nos facilita las cosas. Y una de las cosas más importantes que hemos visto, ¿no? Y que reforzar continuamente va a ser que el miedo es el que nos tiene atrapados, ¿no? Sí. Miedo es eso que inmediatamente hace que la mente se bloquee y solamente siga yo los caminos que me indica, ¿no? Lo tradicional, porque es lo que está ahí a la vista de todo el mundo, ¿no? Entonces, de pronto ante un síntoma, en lugar de respirar profundo, sentir, averiguar, observar dónde está, cómo está, de qué color, de qué tamaño, de qué sabor, en qué momento, ¿no? De tomarme mi tiempo, de parar, ¿no? Y ya empezar a observar. No, inmediatamente ante un síntoma, así en un 2x3, córrele al médico, ya casi te mueres mañana, ¿no? Esa es como la sensación de un dolor fuerte, es mañana me muero. Entonces, córrele. Y el sistema médico, pues obviamente lo reafirma. Reafirma ese miedo, reafirma que tú no sabes nada, que eres como un tontito ahí que no tienes idea de lo que está pasando y
entras, vas, te hacen, te deshacen, te suben, te bajan, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y bueno, les voy a contar algo que me pasó, ahorita me acordé. Ahora es que mi hermano entró a urgencias, ¿no? Y pues tuve que pasar la noche ahí en la sala de espera de urgencias, ¿no? Ya estaba yo ahí como que entre que dormitas o no, mi hija me llevó una cobija y estaba yo toda en el cemento, ¿no? Y había mucha gente esperando, ¿no? Juntito a mí estaba un señor que, bueno, o sea, estaba que no se aguantaba ni él mismo y se paraba y se sentaba y se paraba y se sentaba y no sé qué. Y estaba con su celular y estaba escuchando, ¿no? Yo así, pues ¿qué haces? Pues escuchas. Escuchas lo que está escuchando el otro. Y ahí me empecé a percatar de que su familiar, al final creo que supe que era la mamá, tenía algún proceso de páncreas, ¿no? Supongo que era diabética la señora, me imagino yo, ¿no? Y entonces el hombre estaba escuchando videos de todo lo habido y por haber de páncreas, ¿no? Y ya sabrás las cosas espantosas, ¿no? Del páncreas y ya no se regenera y los túbulos no sé qué y los no sé cuánto y entonces y pues hay que cortarlo y hay que quitarlo todo, ya sabes, todas las historias de terror. Yo no manches, esta señora de estar que se muere del susto, ¿no? Se va porque lo mandaron llamar, vuelve a regresar y de pronto empieza a escuchar videos de visualice su páncreas sano. Imagínese el páncreas, no sé qué, así, y mándele luz, amarilla, verde, colorada, no sé qué, y, y yo así, qué impresión, ¿no? O sea, cómo vamos y venimos en esta necesidad de encontrar algo que nos dé paz mental ante este terrible miedo, ¿no? De una cosa así enorme un depredador enorme que quiere comerte, ¿no? Y bueno, la señora, la mamá, pues supongo que algo, quién sabe qué tratamiento le irán a dar, pero este hombre está teniendo un shock biológico, ¿no? Sí, claro. Claro. ¿Qué pasa con todos estos que están ahí en la sala de espera, ¿no? Y que toda la atención está puesta en los que están adentro de urgencias, pero todos estos que están afuera no saben que están en proceso de tener síntomas. Claro. Pero si te das cuenta otra vez, repetimos lo mismo, es la ignorancia. La ignorancia. Es la ignorancia absoluta, pero de todo. No solo de su cuerpo físico, no solo de lo que está sucediendo, sino también de las leyes espirituales, de cómo es esto de relacionarnos con Dios. Ujú, O sea, ignoran todo. ujú. Esa ignorancia es la que te lleva a tener ese miedo tan profundo, Sí. porque también ignoran lo que significa el morir. Ujú. ¿No? También ignoran que tú como alma eres eterno. Exacto. Ujú. Es Y un paso. eso incrementa el miedo. Porque decías, en alguna comida que me invitaron ya hace algunos años, ¿no? Había un sacerdote, bueno, un ex sacerdote, ¿no? Miembro de la familia, y uno de sus sobrinos le preguntó, oye, tío, ¿te puedo hacer una pregunta? Pues sí, a ver, dime, ¿no? Es que no, yo nunca he entendido por qué, si se supone que en la fe católica la fe dice, pues, ¿no? Que hay vida detrás de la muerte, ¿no? ¿Por qué los católicos le tienen tanto miedo a la muerte? No entiendo.
Bueno. Sí. Entonces, esto, Exacto. pero ya no me acuerdo cuál fue la respuesta, ¿no? Pero me acuerdo que yo osé meter mi cuchara y yo le dije, bueno, lo que pasa es que no tienen la experiencia. O sea, en teoría suena muy lindo, ¿no? Pero tú no tienes la experiencia hasta que no aprendes a meditar. Por lo menos esa fue mi experiencia, ¿no? Porque entonces cuando tú Sí. logras meditar y logras entrar en un determinado estado de conciencia, donde percibes otras realidades, ahí es cuando dices, ah, no, sí, sí, hay otras cosas aparte de este reino físico, ¿no? Pero hasta que no lo experimentas, otra vez, hasta que no lo llevas a la acción y lo experimentas, no lo crees, ¿no? Así es. Entonces, el dogma no sirve si no está basado en la experiencia, ¿no? Ujú. Es, eh, por eso hay bueno, voy a meter mi cuchara del psicoanálisis, pero hay un psicoanalista que su libro más famoso es Aprendiendo de la experiencia. Podrían empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Sí. Bueno, pero la otra parte que me hizo pensar lo que decía Ivonne es cómo, aunque nosotros queremos prevenir y empezamos con la idea de prevenir, ¿no? De dar información para prevenir, nos seguimos topando con que la gente no busca alternativas hasta que no se topa contra la pared y se le cierran todas las puertas, ¿no? Y, Entonces, y a veces, Diana, cuando se esperan hasta ese momento, ya es demasiado tarde. ya es demasiado tarde. Así es. Entonces, Ujú. todavía no encontramos la fórmula para hacer que esto llegue sin necesidad de que las personas lleguen a una urgencia, ¿no? A Al sentirse ya límite. que se les acabaron las alternativas y entonces de repente buscan, ¿no? Hay que llegar antes, ¿no? Esto, pero bueno, estamos en eso de ¿qué se necesita? ¿Qué necesitan para prevenir? Es más, si algunos de los que nos están escuchando tienen alguna idea que nos pueda ayudar, porque esa es la intención al final también de este nuevo proyecto de los códigos del cuerpo, ¿no? De prevenir, ¿no? Y que a lo mejor no sé si el concepto o el término prevenir sea erróneo y habrá que buscar otro, ¿no? Pero la idea es que tengas todos los elementos que necesitas para lidiar con los desafíos de la vida, ¿no? Y que no esperes a que se te venga la vida encima para empezar tu proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, a que Así ya es. está en una situación que te por mucho para empezar a buscar alternativas, que por eso la medicina alternativa se llama alternativa, porque es algo que se busca ya después, ¿no? De que ya lo tradicional no te dio solución, ¿no? También tuve una experiencia también muy, muy interesante el fin de semana anterior, que fui a un curso de arte terapia que se llamaba primeros auxilios, ¿no? Para situaciones de catástrofe. Y me tocó trabajar con un grupo de puras docentes, ¿no? Bueno, casi puras docentes de escuela. Y el trabajo que nos pusieron a hacer fue de plasmar en arte tu experiencia en la pandemia, ¿no? En fin, todas dibujamos, estuvo muy bonito y una de ellas nos permitieron hablar de nuestra experiencia a unas cuantas de las de ahí y se para una chava joven, ¿no? 30 y tantos, casi 40, ¿no? Hablando de que en este tiempo, pues la situación con los maestros estuvo muy fuerte, ¿no? Porque los mandaron a trabajar a casa, pero en casa trabajaron muchísimo más que lo que trabajaban en la escuela y bueno, les fue muy mal. El caso es que esta mujer empieza a decir sí y yo empecé a tener dolores lumbares muy intensos, pero pues no
no fui al hospital porque yo quise respetar que en los hospitales solamente iban los que tenían que ir, ¿no? Y yo no fui al hospital. Y entonces busqué pues N alternativas posibles. El caso es que, en fin, el dolor siguió y siguió y siguió y siguió. No se me ha quitado, hasta hoy no se me ha quitado. Ya por fin ya pude ir a un doctor normal, ¿no? Que no me ha resuelto nada, ¿no? Que no sabe qué tengo, que no me sabe decir qué tengo. Y ahora ya también me duelen las cervicales y lo único que me dijo fue, sí, es que las lumbares causan también en cervicales, ¿no? Y entonces dice, pero no me han dado solución absolutamente a nada y aquí estoy porque ahora, bueno, obviamente ya todas sus pompis le duelen, ¿no? Y no puede ni sentarse la pobre mujer, en fin. El caso es que la medicina tradicional no tiene idea qué le pasa, ¿no? Entonces, al final de la sesión fui con ella y le dije, háblame, por favor. O sea, yo te digo qué tienes, ¿no? Yo te voy a decir qué es lo que tienes. No te lo voy a resolver, pero te voy a decir qué es lo que tienes, ¿ok? Ay, sí, gracias. Y ya tuve la sesión con ella y pues, le expliqué, ¿no? Lo que nosotras sabemos. Le dije cuál era su conflicto. Y claro, o sea, en 2 horas chilló y lloró y lloró y lloró, porque obviamente, ¿no? Salió a la luz todo lo que ella traía en el alma, ¿no? Y le hizo todo el sentido. Claro, eso es lo que me pasa. Claro, eso es lo que te pasa, ¿no? Claro. Pues sí. Pero, pues, esa es nuestra misión a cualquier lugar a donde vayamos. en el camino es llevar este conocimiento a que no sea la alternativa. Claro. Bueno, creo que ya llegamos a nuestro fin antes de que además se nos termine de oscurecer De Eugenia. desaparecer, Eugenia. Me vuelva una obscura. Estás cayendo en la oscuridad, Eugenia. Sí. Y bueno, vamos a estar aquí cada 15 días porque nos la seguimos tomando despacito, ¿no? Porque luego es muy desgastante y cada una tenemos muchas cosas que hacer. Pero bueno, la idea es empezar a compartir, ¿no? La próxima semana tenemos nuestro lanzamiento de los 5 códigos del cuerpo, ¿sí? Por supuesto, en las redes, donde ya saben, ¿no? En Telegram, en WhatsApp, ¿no? Si no están en la lista de distribución de WhatsApp, háganoslo saber. Si no, nos encuentran en Restaurando al Ser en Telegram y también en Restaurando al Ser en Facebook. También aquí en el canal de YouTube, de Restaurando al Ser. De ahora en adelante también aquí en el canal de YouTube. Es una plataforma que no habíamos explorado, pero yo creo que lo vamos a empezar a explorar, ¿no? Porque es más fácil transmitir para acá que para Facebook. Entonces, creo que es una señal del universo. Entonces, vamos a tomarla como una señal del universo. Nos toca transmitir en YouTube en directo. Entonces, nos vemos en 15 días. ¿Sí? Chequen el lanzamiento la próxima semana de los 5 códigos del cuerpo. Es un curso que hemos diseñado con mucho cariño para todos, ¿no? Para todas. Es un curso pensado en las mujeres porque está diseñado para la prevención del cáncer de seno o del cáncer de mama. Pero bueno, evidentemente también es para los hombres, ¿no? Y donde hacemos todo el planteamiento ya mucho más extenso de la mirada que nosotros tenemos, ¿no? Y profundizamos en los temas, tomando como ejemplo el cáncer de mama, ¿no? Bueno, finalmente es un tema que tomamos porque es muy frecuente, ¿no? Y porque tenemos muchos pacientes con este diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso decidimos empezar con este diagnóstico. Y pues bueno, no sé si quieran decir algo más antes de despedirnos. Pues no, la invitación abierta a que nos vean, nos sigan, nos compartan sus inquietudes, ¿no?
Nos Sí, gustaría mucho saber qué piensan, qué reflexiones tienen, cómo está su corazón. claro. Ujú. ¿De qué más les gustaría que habláramos, no? Sí. Otro proceso biológico en particular, ¿no? Así. Eso nos permite a nosotras ir respondiendo a lo que ustedes nos pidan. Ujú. Entonces, Y es muy Muy bien. importante la participación de ustedes, ¿no? Lo que dice Diana de los códigos del cuerpo ya está en Facebook, ya se está compartiendo el primer video que hicimos, que es un videíto cortito, explicativo para que te inscribas y entonces ya de ahí te van llevando al curso como tal. Es un curso de 8 sesiones, un curso que ya grabamos, que ya está en línea. Un curso muy bonito, la verdad es que nos quedó padre, ¿no? Obviamente iremos haciendo ajustes en el camino, pero de primera instancia está muy bien el curso. Entonces, por favor, compartan, porque pues necesitamos tener un país, un mundo mucho más sano, ¿no? Con sanidad mental, con sanidad del alma. Y también escríbanos, sí, plantéenos sus dudas y las cosas, porque México somos un país muy apático, ¿no? No nos gusta escribir. Es importante, sí, es muy importante lo que nos tienes que decir. Así es que lo que se te ocurra, pues ya sabes dónde estamos, cuéntanos y pues algo, siempre contestamos, siempre, ¿eh? O sea, a lo mejor nos tardamos, pero ni tanto, pero siempre contestamos o siempre hacemos caso a lo que hacia donde ustedes nos guían. Así es que es muy, muy importante lo que ustedes tienen que decir. Muy sí, importante, ¿no? sí, Para que hagamos una conjugación de las cosas. y danos su retroalimentación. Nos sirve mucho también para que nosotras podamos ir mejorando, ¿no? Para ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias Ivonne, muchísimas gracias Eugenia, gracias por aguantarnos nuestros retrasos técnicos. Esperemos que ya para la próxima no sucedan, pero si no, pues un tantito y nosotras llegamos. Así es, así es. Y ahorita voy a ver cómo se apaga esto, pero bueno, nos Ok, vemos la próxima. Bye muchas bye. gracias a todos. Bye bye.